Buenos días, me llamo Julio Vélez y soy miembro del Instituto del Teatro de Madrid y profesor en la Universidad Complutense. Bienvenidos al videoblog del Instituto del Teatro de Madrid. Para la lección de hoy vamos a hablar del concepto del teatro y su manera de aproximarse a la realidad a partir de dos ejemplos concretos: el teatro de títeres y el teatro documental. El teatro es mentira, parte de la base de que todo lo que ves en la escena es una representación más o menos inventada de algo que puede ocurrir, pero que no ocurre exactamente. Lo que estamos viendo es un fingimiento. Como el cine, como la pintura, el arte siempre está un paso por detrás de la realidad. Las formas teatrales clásicas y contemporáneas juegan precisamente con esta distancia que se establece con el público. Dentro del teatro tradicional encontramos, por ejemplo, el teatro de títeres, que es un teatro que precisamente se basa en que no hay identificación posible entre el títere y el espectador. El títere es un muñeco. El títere puede estar hecho de trapo, puede estar hecho de madera, puede ser grande o puede ser pequeño, puede tener rasgos humanizados o rasgos totalmente neutros. Sin embargo, es siempre un títere. No podemos, por lo tanto, tomarnos en serio sus opiniones. Con eso, precisamente, están jugando los dramaturgos que hacen teatro de títeres para un público adulto. Ya desde los tiempos de Lorca, en el Retablillo de Don Cristóbal, es común encontrarse con autores que precisamente utilizan este juego de distanciamiento entre el personaje y el espectador para establecer un cierto sentido de alienación, como diría Bertolt Brecht. Es decir, tú no te crees lo que está ocurriendo, y en eso se fundamenta el teatro de títeres. ¿Cómo puedes entonces epatar al público? Para que tú epates con el público, para que tú tengas esa conexión humana, necesariamente el público se tiene que creer lo que está viendo. Y con un títere clásico, como un gallo, por poner un ejemplo, una bruja, que es el títere más común, o Pierrot, tú a estos personajes no te los acabas de creer. En cambio, con los títeres contemporanistas, lo que encontramos en las puestas en escena de Titirimundi, muchas de las que encontramos en Titirimundi, las puestas en escena de Nao de Amores, el títere tiene una función totémica, una función idealizada, en la cual todos nos identificamos, porque el títere es todos y ninguno a la vez. En este sentido, resulta muy interesante esta obra tan polémica que tuvo lugar en el carnaval pasado en Madrid, en el cual encontrábamos dos personajes tradicionales, y uno de ellos, seguro que se acuerdan todos, uno de ellos en un momento determinado tenía una pancartita que leía Gora Alcaeta. Claro, esta pancartita podía ser más o menos acertada, pero era la pancartita llevada a cabo por un títere, con alguien, con algo con lo que no te puedes identificar. Identificarse con la opinión de un títere es como si nos tomamos en serio que la bruja Avería decía viva el mal, viva el capital. Es decir, no es una persona, y en eso se fundamentan, por muy de adultos que fuera, y lo era y mucho, la obra. En el otro espectro encontramos distintas gradaciones. Podemos encontrar el teatro épico de Brecht, en la cual hay momentos en que te crees y te identificas con los personajes y momentos en los que no, pero en el otro espectro encontraríamos el teatro documental o el teatro documento. Esto es una noción que sale a partir de los años 60 con el dramaturgo alemán Peter Weiss. Luego tiene distintas ramificaciones. En los 70 encontraríamos el teatro verbatim, que es muy común en la dramaturgia inglesa, y luego distintas versiones contemporanistas y contemporáneas, ¿no? El teatro documento se fundamenta también en una falacia crítica, que lo que estás viendo es real. Bueno, que lo que estás viendo es un documento puro, ¿no? Hace unos años tuvimos la ocasión de ver, por ejemplo, la deposición de Bárcenas en la famosa puesta en escena Ruth Bárcenas, dirigida por Alberto San Juan y escrita por Jordi Casanovas en el Teatro del Barrio. Ahí, en teoría, estábamos viendo una deposición real, una declaración, la declaración de Bárcenas. Realmente es imposible que la declaración completa, tal y como fue, es lo que nos encontremos
en la obra de teatro cuando la vemos. Siempre tiene que haber una mediación, y en este caso la mediación tuvo lugar a dos niveles. Por un lado, hubo una labor de adaptación mínima, pero adaptación, de Jordi Casanovas, y por el otro una puesta en escena, es decir, se incorporó a ese texto los gestos, la kinesia, es decir, el acercamiento entre los distintos actores, la proxemia que se había diseñado por la dirección de escena de Alberto San Juan. Hay momentos en los que se cambian determinados párrafos que estaban antes en la declaración y aparecen más tarde. Es decir, de una manera u otra, por muy real que sea el documento que nos están presentando, el teatro documento siempre tiene que tener algún aspecto de mediación o de corte. No puede ser puramente un texto real, porque no existe, porque es teatro, porque es todo fingido.